Bienvenido al curso de matemática. El día de hoy vamos a tocar el tema de notación decimal de un número racional y fracción generatriz. Bien, para entender este tema es primordial que sepamos qué es un número racional. Un número racional va a ser todo aquel que se escriba de la forma en fracción, ¿ya? Va a ser todo aquel número que se escriba en forma de fracción. Por ejemplo, 2 tercios, 4 medios, 5 tercios, 8 novenos, etc. Cualquier número que se escribe como fracción es un número racional. Profesor, ¿el 2 es un número racional? Sí, pero profesor, 2 no es una fracción. Bueno, pero 2 salió de una fracción. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, ¿cuánto es 4 entre 2? O sea, 4 medios. ¿Cuánto es 4 medios? Es 2, ¿verdad? Entonces, 2 también se puede escribir como 4 entre 2, ¿verdad? Entonces significa que es una fracción. Entonces significa que es un número racional. Profesor, pero el 2 solo también simboliza una fracción. ¿Cómo, profesor? ¿Por qué? El numerador es 2 y el denominador es 1. 2 entre 1 es 2. Eso significa que 2 también es un número racional porque es una fracción, ¿verdad? Solamente que el 1 no se le considera, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, ahora vamos con el tema de cómo se va a graficar en un conjunto todos esos números racionales. Primeramente, cualquier número racional va a estar representado como una fracción, pero siempre y cuando, como lo dice aquí en el conjunto, dice A y B tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿no? Profesor, ¿qué son los números enteros? ¿Te acuerdas, verdad? Que englobaba a los números naturales y también le añadía los números negativos. Y ese conjunto formaba los números enteros, ¿verdad? Entonces, ahora, después de esto, también va a tener otra condición. Y la condición es que el denominador, o sea, el b, no puede ser cero. ¿Ya? Porque si es cero, entonces la división no se va a dar. No existe y es imposible dividir un número entre cero. ¿Listo? Eso es una constante. Entonces, profesor, me está diciendo que un número racional es aquel que se escribe como fracción siempre y cuando A y B sean números enteros y también que B no sea igual a cero. Efectivamente, eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a números racionales. Consecutivamente tenemos la notación decimal. La notación decimal en este caso es la escritura de los números decimales, pero también es su estructura. Es la conversión de una fracción a un número decimal, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? 5 entre 2, o sea, 5 medios. ¿Cuánto es 5 entre 2? Profesor, sale un número decimal, ¿verdad? Porque no es una división exacta. Entonces, 5 entre 2 es 2,5. Entonces ya me está dando un número decimal, ¿verdad? 5 entre 2 era igual a 2,5. Entonces, ahora, así como aprendimos lo que eran las unidades, las decenas, las centenas, igualmente cuando tiene ese punto decimal, va a ocurrir que van a formar también igualmente unidades. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a partir del primero los décimos, tenemos los centésimos y después tenemos los milésimos, después 10 milésimos y después el millonésimo. ¿Ya? Entonces, estas 5, bueno, estas 6 en realidad, no, décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y el millonésimo va a formar los 6, en todo caso, los 6 nombres que van a recibir estos números decimales, ¿verdad? Entonces, creo que no dije exactamente el centésimo, bueno, vamos a recapitular, ¿listo? El décimo, centésimo, el milésimo, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo
y el millonésimo, ¿ya? El que viene del millón. Entonces, ya tendríamos los 6. Entonces, este sería con un número decimal, 2, 3, 4, 5 y 6 números decimales, efectivamente. ¿Listo? Después vamos a tener el tema de la conversión, en este caso, de una fracción a un número decimal y un número decimal a fracción. Es muy sencillo convertir una fracción a decimal, porque solamente lo divides y ya está. Pero convertir una fracción a un número o a una fracción, convertir un número de decimal a una fracción ya es otra cosa. ¿Por qué, profesor? Porque no es lo mismo, es un poco más complicado. Bueno, no complicado, sino un poco diferente. Entonces, yo te he traído, en este caso, tres casos. Tres casos que lo vamos a poder resolver juntos para convertir esos números decimales a fracciones. ¿Listo? Esto ya no va a ser yo explicando, sino más bien va a ser con la pizarrita, ya explicando los tres casos uno por uno. Entonces, vamos con la explicación en la pizarra.